Bendiciones para todos, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Nos hemos preguntado, mis hermanos, ¿qué es la iglesia? Usted y yo nos preguntaremos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué función tiene la iglesia y para qué está la iglesia? ¿Con qué propósito? Bueno, hermanos, cuando pensamos en la iglesia, algunos sabemos que la iglesia empezó en Hechos capítulo 2, donde la palabra del Señor nos dice que Dios ha prometido, escuchen esto, o el Señor Jesucristo ha prometido a sus discípulos derramar de su espíritu. Al prometer eso, la promesa efectivamente se cumplió. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos dice que al posarse sobre ellos empezaron a predicar y mucha gente empezó a añadirse a la iglesia. Nos dice la palabra del Señor que tenían comunión. ¿Qué más tenían? Partían el pan. ¿Qué más tenían? Permanecían en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones. Eso era lo que hacían. La iglesia empezó en Jerusalén, empezó a extender, pero luego la iglesia, hermanos, llegó a Roma. Estando en Roma, ya la iglesia no solamente estaba entre el pueblo judío. Los judíos, entre los judíos había empezado. Ahora la iglesia también estaba entre los no judíos. Escuchen esto. En Roma había su idiosincrasia, la forma de creer en Dios eran politeístas. ¿Qué es eso, pastor? El politeísmo era que no solamente tenían un Dios, sino que tenían muchos dioses. Muchos dioses. De esta manera, la palabra del Señor nos dice que en Roma permitían que la gente tuviera otros dioses, pero el principal dios era el emperador. César era el mayor dios. Así que la palabra del Señor nos dice que cuando usted va a Romanos capítulo 10, que es un texto muy usado, donde dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En ese tiempo, confesar a Jesús como Señor no era fácil, porque Señor era el César, Señor era el emperador romano. Así que la Biblia dice que si confiesas con tu boca que no César es el Señor, sino Jesús es el Señor, dice, serás salvo. Y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos. Eso era la condición. Así que en ese tiempo, en la época de Roma, cuando Pablo escribe a los romanos, decir Jesús es el Señor no era cualquier cosa. Hoy en día muy difícilmente podríamos nosotros identificar quién es un creyente, quién es un cristiano. ¿Quién hace parte de la iglesia de Cristo? Porque a veces se toma la tarea como que pase al frente, repita conmigo esta oración, usted ya es cristiano. Bueno, en ese tiempo reconocer a Jesús como Señor implicaba incluso hasta la muerte. Así que una persona, hermanos, creía en Cristo, creía ese evangelio, el evangelio que nos da eternidad. Al escucharlo lo creía, al creer se bautizaba, y al bautizarse la Biblia nos dice que la promesa que Dios había hecho por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, se estaba cumpliendo. Así que una persona de manera genuina que viniera ante Cristo, que viniera a los pies de Él y lo reconociera como Señor, es decir, que Él es su dueño, que Él es su Señor, pero lo reconociera como su Salvador, que Él es el único que puede perdonar sus pecados. Esta persona ahora tendría un beneficio. ¿Cuál era? Que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Al venir sobre ellos, la iglesia ahora, el apóstol Pablo va a usar una figura para ellos. ¿Cuál es la figura que va a usar? Un cuerpo. Como les dije, quiero hablarles hoy bajo el título Somos un cuerpo en Cristo. La iglesia es un cuerpo, hermanos. La iglesia es un cuerpo en Cristo. Por eso nos gozamos. Nosotros no podemos ser, alguien ha dicho, pastor, las iglesias en casa. Es una realidad que hasta cierto punto la iglesia en casa tiene mucha razón. Deben existir las iglesias en casa. Pero escuchen,
La iglesia en casa puede funcionar cuando el cuerpo de Cristo está en esa casa. Explíqueme un poco, pastor. Bueno, resulta que está papá, mamá e hijos. ¿Cómo los hijos van a poder moldear el carácter cristiano de un papá? Difícilmente lo hacen. Por eso se necesitan otros creyentes dentro de esa casa para que pueda existir el cuerpo de Cristo y moldearse unos a otros. ¿Estamos siendo claros? Así que, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. La persona, cuando recibe el Espíritu Santo de Dios en su vida, Dios ha perdonado sus pecados, y al perdonar sus pecados ahora empieza a ser miembro del cuerpo de Cristo. Vayan conmigo al texto que hemos leído. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, a los romanos, Pablo generalmente va a responder a dos preguntas que él le hace al Señor Jesús cuando tiene su encuentro con él. Miren acá, en Hechos capítulo 9 nos narra la historia cuando el Señor se encuentra con Pablo, Saulo de Tarso. Él va camino a Damasco con deseo de matar a cristianos, y el Señor, antes de llegar a Damasco, el Señor se le aparece a Pablo y le dice, aquí estoy. Se le presenta de manera resplandeciente, y Pablo le hace esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Pero la segunda pregunta que Pablo le dice es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ve, entra y ya se te dirá quién eres. Así que cuando usted ve el libro a los Romanos, el libro está dividido en dos secciones. ¿Quién eres, Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo así, quién eres, Jesús? Capítulo 1 al capítulo 11 está respondiendo quién eres, Jesús, o quién es Jesús, el Señor Jesús, y qué somos en él. Pero el capítulo 12 en adelante va a hablar lo que hacemos en el Señor Jesús. ¿Estoy siendo claro? Vayan conmigo al capítulo 12, verso 1. Mire lo que dice. Antes de ir al 3. Así que, hermanos, o por todo lo anterior, entendiendo lo que somos en Cristo y lo que es Cristo, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué dice? Que es nuestro culto racional. Es decir, cuando yo ya estoy en Cristo, mi cuerpo le pertenece a Cristo. Y ese es el verdadero culto que yo le puedo dar racionalmente, en pocas palabras. ¿Qué otra cosa dice Pablo? Hablando del hacer cristiano, verso 2. No se conformen a este siglo o a este mundo, sino como transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no hagamos parte de este sistema. No piense que este sistema es quien lo moldea. El que lo moldea, ¿quién es? Cristo. Ahora dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Teniendo claro este contexto, miremos entonces como cuerpo de Cristo qué insta Pablo a que hagamos. Vaya al verso 3. Dice: digo pues, ¿quién está hablando? Pablo. Por la gracia que me es dada, o por el regalo de amor que Dios le dio de ser parte del cuerpo de Cristo, primero que debemos tener en cuenta es: cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entendiendo que somos un cuerpo en Cristo, lo primero que debemos entender, amada iglesia, y usted, hermano que me escucha, debemos entender es que al ser parte de un cuerpo de Cristo no debo creerme más que otros. El superior, el grande, el que todo lo es y el que todo lo sabe, es Cristo. Él es la cabeza. Así que Pablo les dice: mire, cuando usted creyó en Cristo,
Cuando usted se arrepintió de sus pecados, tuvo fe en Cristo, tuvo un privilegio. ¿Cuál es? Que Dios vino en usted con su espíritu y le ha dado como mínimo un don. Ya lo vamos a ver ahorita. Pero resulta que hay algunos dones que son muy sobresalientes que otros. Así que Pablo le dice, mire, si usted entiende que es parte del cuerpo, lo primero que debe entender es que dice, cada cual que está entre vosotros, cada cual que hace parte de la iglesia, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, yo no puedo ver a otro hermano por encima de mi hombro. Yo no puedo creerme superior a otro hermano. Porque simplemente somos, ¿qué? Parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo y al ser parte del cuerpo de Cristo, entonces, yo no debo creerme superior. Entonces, ¿qué hago? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino cuál debo tener, sino que piense de sí con cordura. Hermanos, yo quiero aquí decirles algo. Resulta que algunos dicen, tranquilo, yo soy así. Cantan muy bonito. No, yo no canto bonito. Pero lo haces muy bien, cantas muy chévere, cantas muy bien. No, pero no, yo no canto bien. Bueno, aquellos que son así se creen inferiores y eso es una falsa humildad. Hay que reconocer el don de Dios que hay en ti. Pero ¿qué hay otros? Esas voces de tarro que hay aquí. Esas como cantan de feo. Si cantaran como yo, como llorando, una cosa así. Pero se creen superiores. Dicen que tenga de sí mismo un concepto que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo es conforme a la medida de fe? ¿Cómo te ves en Cristo? ¿Cómo te ves? Tú no te puedes comparar a otra persona, compárate a Cristo. Conforme a lo que tengas, entonces, de esa manera tú tienes un concepto de sí mismo, de ti mismo, lo que Dios te ha dado. ¿Por qué hacer eso, pastor? ¿Por qué yo tengo que entender el concepto de sí mismo conforme a la fe que Dios me ha dado? Verso 4, mire lo que dice, vayan conmigo. Porque, mire lo que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué nos dice entonces? Para tener el concepto de sí mismo conforme a la fe que Dios nos ha dado, tenemos que entender que un cuerpo son muchos miembros. En un cuerpo, todos no son iguales. En un cuerpo, el cuello es una cosa, la boca es otra, la nariz es otra, las orejas son otra. Y debemos entender que dentro del cuerpo de Cristo todos somos diferentes. Pablo está usando aquí la figura, una metáfora del cuerpo, que el cuerpo es diferente. Y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y escuchen esto, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. No todos tienen la misma función. Me gustaría, por favor, que vayan a Primera a los Corintios capítulo 12. No pierda Romanos, por favor. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 12. Avance un libro más. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 12. Mire lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno, ¿qué dice? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo en Cristo. Así también Cristo. ¿Notan?
¿Qué está diciendo Pablo? Ya no a los romanos, sino a los corintios. Les dice que el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Somos diferentes. Hermanos, en la iglesia no podemos esperar que todos seamos iguales porque somos parte del cuerpo. Debemos entender que hay diversidad dentro del cuerpo. Si usted pensara, en el cuerpo hay cosas que estorban, que hay que estarlas sacando, pero son necesarias para el cuerpo. Como por ejemplo esto. Como por ejemplo esto. Siempre está ahí, pero hay que estarlo sacando, pero es útil para proteger tus cuerdas. Y a veces pensamos, ¿por qué están? Porque está protegiendo el cuerpo, porque está moldeando el cuerpo. Pero hay otros que son ojo, están viendo lo que pasa. Otros son boca, están chismeando de lo que pasa. Otros están compartiendo la palabra del Señor. Otros sirven para llevar a aquellos que van a compartir la palabra del Señor. Prestan su vehículo, prestan su moto, están prestos. Todos somos diferentes. Vayan por favor al verso 13, lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice. Y aquí lo compara el ejemplo que estoy diciendo yo. Verso 15. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no sería del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mire lo que dice el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Y qué dice? Como Él quiso. Amado hermano, si Dios te ha puesto a hacer dentro del cuerpo de Cristo algo que como que no es muy visible, al fin y al cabo hazlo porque fue Cristo quien te puso ahí. ¿Me explico? Por eso una vez más quiero aclarar algo. La iglesia no es como estaba viviendo en época de pandemia. Porque la iglesia en casa es una sola familia, donde una sola familia, vuelvo y repito, el hijo puede ayudar a moldear su carácter espiritual a su papá. No. Pero si viene alguien externo a esa casa, a una iglesia en casa, y ese alguien le dice, oiga, señor fulano de tal, estamos virtualmente, y tú crees que en sudadera, mientras ves el partido, acostado en la cama, ¿crees que es bueno que veamos nosotros el culto? Y él diría, ¿cómo así? Si eso es virtual, nadie me está viendo. Sí, pero Cristo sí nos está viendo. Ah, la cosa cambia. ¿Me estoy explicando? Ahora vayan por favor. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué? Más necesarios. Amado hermano, dentro de aquí, dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, está la iglesia universal. A nivel mundial encontramos la iglesia, pero está la iglesia local. Aquella persona que usted cree que no es tan necesaria, es la más necesaria. Aquel que ora, aquel que ayuna, aquel que comparte la palabra. ¿Cómo nos hace falta aquí la Sara que le va diciendo al pecador, si usted no se arrepiente se va al infierno? Así le va diciendo. Pero nos hace falta aquel que dice, no, tranquilo, él va a cambiar. Dios tiene misericordia de él. Está la apacible. ¿Sí me estoy explicando? Todo hace parte de la iglesia. Verso 24, por favor. Porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. Miren,
Cuando dice para que no haya desaveniencia en el cuerpo, imagínense que todos fuéramos nariz y tuviéramos una cabeza con la nariz de Pinocho, porque todos son nariz. ¿Cómo se ve ese cuerpo? O piense que todos fuéramos orejones. Un cuerpo, piense por un momento, un cuerpo donde los ojos brotaran. Por eso una cosa, hermano, usted hace parte dentro del cuerpo de Cristo. Y si usted no está dentro del cuerpo de Cristo, muy seguramente pasa como si una persona de pronto está en silla de ruedas. Sus manos van a sufrir para andar en la silla de ruedas, aunque le faltan los pies, pero va a sufrir el cuerpo. Estoy explicando. Así que vayamos, por favor, verso 27 aquí, de 1 Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amado hermano, tú que has venido aquí, tú que escuchas este mensaje, debes entender que tú eres parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo necesitas de otro. Por eso ya virtualmente no funciona tanto la cosa en la iglesia. Porque necesitamos de los unos de los otros. Regresen a Romanos, por favor. Verso 4. Porque de la misma manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora quiero preguntarle, amado hermano, mire la persona que está no a su lado, porque generalmente es su hijo o su esposa, pero de pronto para atrás o para adelante. ¿Será que yo puedo compaginar con esta persona? Pues déjeme decirle que sí. Yo necesito de este hermano, necesito de esta hermana. Claro que sí. Porque dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Te necesito, mi hermano. Dios me ha dado a mí el privilegio de pastorear, pero no todos pueden ser pastores. Dios te ha dado a ti el privilegio de orar, pero no todos oran. Dios te ha dado el privilegio de cantar, pero no todos cantan. Porque todos nos necesitamos los unos a los otros. Qué bonito que estemos aquí porque el uno maneja el sonido, el otro está haciendo una cosa, el otro está haciendo la otra, ¿cierto? Eso es importante. Pablo lo dice de esta manera, vayan al verso 6. De manera que, o entendiendo que somos un cuerpo en Cristo, hermanos, miren lo que dice. De manera que teniendo diferentes, ahora sí se mete con dones. Esos dones es los que Dios nos dio y partí de ese hecho. De manera que, dice, o entendiendo que somos parte de un cuerpo y que no somos iguales y que cada uno cumple su función, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y lo va a empezar a hablar. Mírenme acá. Cuentan la historia que una vez hubo una escuela para mascotas de animales. Una escuela. Y en la escuela de animales entonces estaba el cocodrilo, estaba el pato, estaba el león, estaba la jirafa, ¿cierto? Y de repente el pato era muy bueno nadando, pero muy malo corriendo. Así que el instructor cogió al pato y le dijo, usted hágame el favor y no practique tanto nadar porque usted ya sabe, hágame el favor y vaya a la pista atlética y corra para que usted sea bueno corriendo. Y el pato todos los días corría. ¿Sí? Veíamos al león que era un buen cazador, pero el león le dijeron, no, usted ya sabe cazar, aprenda a nadar, usted es bueno aprenda a que por favor se meta al agua y nade hasta que aprenda el agua. Y le dijeron al pajarito, usted ya no cante, porque usted ya sabe cantar, necesitamos que usted aprenda por favor a cazar. Pero case con su pico, case, por favor, hienas.
Y el pajarito entonces en el día quería ir a cazar y picaba a la hiena, pero la hiena decía, ¿y este pajarito qué? ¿Sí? Y no cantaba. Y de repente le dijeron al cocodrilo, cocodrilo, usted ya sabe mucho estar entre el barro y entre el agua, pero ahora usted necesita es empezar a usar sus dientes para hacer lo que hace el pájaro carpintero, porque el pájaro carpintero se la pasa ahí dañando árboles, pero usted necesita es con sus garras poder tumbar árboles. Bueno, hermanos, al final, cuando iban a graduar a cada animal, ¿qué creen que pasó con esa escuela? Todos fracasaron. El pato fue un pésimo corredor y perdió la práctica de nadador. Fue una escuela totalmente fracasada porque querían que hicieran lo que no fueron diseñados para hacer. Parece ser, hermanos, que en la iglesia nos está pasando lo mismo. O ya sea que los líderes coloquemos a personas a que hagan cosas que Dios no los ha llamado a hacer, o ya sea que a personas quieran hacer cosas que Dios no los ha llamado a hacer. Así que, hermanos, en la escuela no de mascotas, sino en la escuela del Señor, Dios quiere que usted haga lo que Dios te mandó a hacer. Como lo he dicho yo, si Dios te llamó a barrer, va riendo. Va riendo en lo que hace, porque lo disfrutas hacer. Así que, hermanos, Pablo le dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pastor, ¿qué hace la profecía? La profecía es aquel que habla de parte de Dios. Vamos a ver personas, hoy en día Dios no va a bajar y te va a decir, ve y dile a este fulano que tal cosa. No, la profecía está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, necesita usarse de tal manera que tú la enseñes a otros. El que tiene el don de profecía va a estar enseñando, hablando de parte de Dios. Pero dice aquí, vayan conmigo a Romanos 12:6, por favor. Úsese conforme a la medida de fe. Verso 7. O si de servicio, ¿qué dice? En servir. Una persona que tenga el don de servicio, generalmente no le gusta predicar. Pero sí le gusta, ¿dónde limpio? ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Venga, le ayudamos. Venga, haga aquí, póngase aquí, haga esto, haga lo otro. Ese es el de servicio. Luego dice aquí, el que enseña en la enseñanza. Hermanos, una persona que tenga el don de enseñanza no necesariamente tiene que ser pastor. Pero sí le está enseñando al niño. Sí le está enseñando a las mujeres, a las más jóvenes, como dice la escritura. Los varones enseñando como, qué sé yo, haciendo diferentes cosas, el de enseñanza. Ahora dice, el que exhorta la exhortación. ¿No han notado que hay personas que lo regañan a uno sin que uno le duela mucho? Le van diciendo a uno, vea, usted es esto, y uno dice, ¿me regañó o me ama? ¿Qué me está demostrando? Es eso. Pero a veces pensamos que el pastor tiene todos los dones y no los tiene. ¿Sí me hago entender? El de enseñanza, el de exhortación, el que reparte con liberalidad. Mire que, hermanos, aquí hay personas, por ejemplo, hay algunos que escasamente traen lo que el Señor escasamente les dice traigan. Pero hay otros que en medio de su escasez a todas están dando para la obra del Señor. Le llega un dinero y dicen, lo voy a llevar al alfolí, lo voy a llevar al pastor, lo voy a llevar a esto, voy a estar ayudando. Tienen ese don de repartir, de ayudar. Estoy siendo claro, hermanos. Y dice, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Termino con esto, hermanos, para concluir. Hemos dicho que somos un cuerpo en Cristo. Como cuerpo de Cristo debemos tener no un alto concepto nuestro, ni un inferior concepto nuestro, sino el que debemos tener de acuerdo a lo que Dios nos dio. ¿Estamos siendo claros?
Para poder tener ese concepto de sí mismo conforme a la fe, hemos dicho que debemos entender que somos un cuerpo. Y como cuerpo debemos entender que no todos somos iguales, que somos diferentes, que al que somos diferentes nos une, tenemos unidad. La cabeza es Cristo, Él es el cerebro quien maneja todo. Pero Dios quiere que entendamos que somos diferentes, miembros los unos a los otros, y nos necesitamos los unos a los otros. Amada iglesia, necesitas venir a un lugar como este. Necesitas que alguien te haga mala cara, pero también necesitas que alguien te sonríe. Necesitas que alguien te dé un abrazo y necesitas que alguien te dé un codazo. Necesitas que alguien te felicite, pero necesitas que alguien también te exhorte. Me estoy explicando, porque la iglesia somos muchos. No todos somos iguales. Hemos dicho también, hermanos, que al entender que somos un cuerpo, debemos pasarlo eso al nivel espiritual. Y en el nivel espiritual es que entendamos que Dios nos dio dones. Y esos dones, Él no los pone el pastor, no los ponen los diáconos de la iglesia. Esos dones, ¿quién los puso? Dios. Él te ha puesto dentro de este lugar. Si haces parte de esta iglesia local, Él te ha puesto para que tú sirvas dentro de esta iglesia local con el don que Dios te dio. Y hazlo para la gloria de su nombre. Somos un cuerpo, hermanos. Tenemos un gran desafío. No menospreciemos ni rechacemos a personas que son parte del cuerpo. Muchas veces algunas personas dirán: ay, es que esta persona definitivamente sí es creyente, pero parece tal cosa. Bueno, no nos dejemos engañar. El cuerpo, mire, cuando usted se golpea un dedo, ¿solo el dedo sufre? ¿Quién sufre? Todo el cuerpo. Otro texto y termino. Efesios, por favor. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Bueno, ustedes lo tienen aquí. Esta versión que ustedes tienen aquí, o nosotros como Iglesia Bíblica de Jesucristo, tenemos una visión en Efesios 4:13. Aquí está en otra versión. Primero dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Pero vayamos a Efesios 4:13 en la versión que usamos aquí. Hasta que todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que, hermanos, siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y esto quién es? Repitamos el 15. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Recuerdan lo que decía Romanos 12:9? El amor sea sin fingimiento. En amor dice: crezcamos en todo. Es decir, en un cuerpo no puede una mano crecer y la otra quedarse mochita. Una oreja no puede quedar pequeña y la otra grande. No, crezcamos en todo, y dice en amor, en aquel que la cabeza es Cristo, de quien, ¿qué dice? Todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿qué dice? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amado hermano, nos necesitamos los unos a los otros. Que este sea una oportunidad para ayudarnos mutuamente, a amarnos los unos a los otros. Amén. Oremos al Señor.
Padre nuestro, gracias por recordarnos que somos parte de un cuerpo. Que tú eres la cabeza, tú eres el que gobierna nuestras vidas. Gracias por ayudarme a entender que cada hermano que tú has colocado dentro de la iglesia, yo necesito de él. Yo necesito de aquel hermano que me ayude a moldearme, para que yo pueda el don que tú me has dado ponerlo en práctica, hacerlo con diligencia para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a crecer, sabiendo que la cabeza eres tú, quien nos dirige para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.